Buenos días, licenciado. Mi nombre es Isaac Cedeño, soy del curso primero K. Este es lo que me tocó de hacer. ¿Cómo se dio los derechos de Roma? El derecho de Roma es el nombre que dimos al conjunto de normas que rigieron la vida de la antigua Roma. Durante los 14 siglos del imperio se mantuvo en pie. En este post analizamos qué consiste el derecho romano, contando brevemente su historia y fundamentos para entender la importancia de que tiene hoy en día. En la actualidad entendemos por derecho romano el ordenamiento jurídico que reguló las actividades de los ciudadanos del imperio, desde su fundación en el año 753 a.C. hasta su caída en el siglo V después de Cristo, siendo un cuerpo legal vivo que se adaptó para cubrir necesidades sociales en cada momento histórico. Las bases del derecho romano. Los más de 1000 años de legislación y formas de entender la ley del Imperio Romano abarcan desde el primer código de leyes de la antigüedad, la ley de las tablas, hasta la compilación jurídica que realizó el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, conocida como Corpus Juris Civilis. Para construir el ordenamiento jurídico que forma el derecho romano, se tomó como base la costumbre, es decir, los actores sociales aceptados y que a través de la repetición quedaban validados como una forma de actuar legítima para responder a una necesidad jurídica. ¿Qué consiste cada generación de derechos? La primera generación incluye los derechos civiles políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente. Finalmente del siglo XVI, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa, se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho de asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, etc. La segunda generación recoge los derechos económicos y sociales y culturales. Algunos derechos de la segunda generación son el derecho a la educación, el derecho de salud, el derecho de trabajo, el derecho de la vivienda digna, etc. La tercera generación de derechos ha sido incorporándose a las leyes finalmente del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Entre los derechos de la tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho de la paz, el derecho del desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio que podamos disfrutar. Muchas gracias, licenciado.